Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Tiempo de gracia, salvación, salvación, Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados amigos, tanto hermanos como oyentes que nos están acompañando en este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación, programa que emitimos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Y como es nuestro propósito, estimado oyente, queremos en este espacio compartir la palabra del Señor. Ese es el único objetivo que nos mueve. No queremos otra cosa sino acercarles el bendito mensaje del Evangelio que se desprende de las Santas Escrituras, ¿no? Hacerlo a través de un estudio expositivo. Nuestro propósito es ir estudiando, como dijimos el sábado pasado, el libro de los Hechos, y así a través de ese estudio poder ir viendo, ¿no?, el glorioso mensaje del Evangelio que produce salvación en nuestras almas. Así que les invito, como es mi propósito, siempre tengo la expectativa de que estemos en familia, escuchando la palabra de Dios, compartiendo este hermoso libro, y les invito entonces a que puedan tomar sus Biblias, acomodarse, sentarse si es posible en familia, para que juntos podamos, así de una manera amena, tranquila, poder ir desmenuzando este hermoso libro de la palabra de Dios que es Hechos de los Apóstoles. Quiero recordarles también que si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo que no les quedó claro, que quieran que se les aclare, pueden contactarse con nosotros. Tenemos dos medios para poder hacerlo. Está el teléfono, el celular, es el 26 22 68 47 45, y también pueden hacerlo, si así lo desean, que siempre tenemos alguna persona que está mirando, que está controlando nuestro Facebook, que también es el Facebook de la iglesia. Puede entrar como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, y allí también poder plantear sus inquietudes. Bien, dicho esto, les invito entonces a que nos acomodemos en familia. Mientras lo hace, vamos a poner en el aire una melodía cristiana que va a ir preparando nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón.
saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Bien, estimados amigos, como sabemos, como ya hemos empezado el sábado pasado, estamos estudiando, como dijimos en el principio, el libro de los Hechos, un libro que en su momento también lo hemos empezado a desarrollar en nuestras reuniones en nuestra iglesia, ¿sí? Hemos comenzado haciendo una breve introducción la semana pasada y vamos a leer los primeros 8 versículos ahora, que son los que corresponden a la primera sección en el bosquejo que nos hemos propuesto seguir. Así que les invito, hermanos y amigos, si tienen una Biblia, tómenla, abramos allí en el libro de los Hechos. Voy a leer los primeros 8 versículos, lo voy a hacer de una manera lenta para poner el sentido, como dice la palabra de Dios, hay que poner el sentido a la lectura para que ella sea entendida, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Allí concluye la primera sección de este principio que está dando Lucas a su segundo tratado, como hemos notado que él lo llama, ¿no? Como vimos la semana pasada, Lucas resumió su primer escrito o tratado, ¿no? Cuando habla Lucas del primer tratado y del segundo tratado, está hablando de su evangelio, como el primer tratado o el primer escrito, el evangelio de Lucas, ¿sí? Y cuando habla del segundo escrito, está hablando
este libro, del libro de los Hechos. Son los dos libros que escribió Lucas, que forman parte del canon bíblico, ¿sí? Y Lucas resume, empezando su segundo escrito, resume lo que escribió en su primer tratado con breves palabras. Se refiere a su primer libro, a su primer escrito, como aquello que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el momento que fue recibido arriba en su gloria, ¿no? Ese es el resumen que hace Lucas de su primer tratado. Nos hemos dedicado a esta parte la semana anterior, ¿verdad? Mostrando Lucas en este caso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo notable de que él, todo lo que él enseñaba, todo lo que él pronunciaba con sus labios, estaba respaldado con sus hechos, ¿sí? Y luego de ese notable resumen del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que como vimos Lucas lo presentó con esa breve frase, a continuación Lucas va a referirse al hecho que marcó el final del ministerio de nuestro Señor, ¿no? Él continúa diciendo en la primera parte del versículo 2, fíjese allí, estimado hermano o amigo, dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. La ascensión a su gloria de nuestro Señor Jesucristo, estimado amigo, es el hecho que señala Lucas, fíjese, como el puente, el nexo entre su evangelio y ¿no? Su segundo escrito, su segundo tratado. Y este hecho, el de la resurrección de nuestro Señor Jesús, es también la secuencia establecida por Dios dentro del diseño de la obra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la continuación. O sea, es toda una serie de eventos tremendos, gloriosos, ¿no? Porque la obra redentora de nuestro Señor, fíjese, a la obra redentora de nuestro Señor le sigue su exaltación a la diestra de Dios el Padre, y obviamente después viene la consecuente obra del Espíritu Santo, ¿no? Con el que el Señor envía, tal como lo prometió y tal como Pedro, después vamos a ver, lo va a presentar en el primer sermón que él predicó, ¿no? Allí en el capítulo 2, ¿sí? Y hay algo que debemos tener en cuenta: a la condescendencia admirable del Santo Hijo de Dios al venir él a este mundo, ¿no? Y tomar forma humana, como Lucas relata en su Evangelio, y experimentar esa muerte tan humillante y vergonzosa como era la muerte de la cruz, sigue, como dijimos, la acción exaltadora de Dios el Padre a Dios el Hijo, ¿no? Que eleva también, podemos decir, a niveles inimaginables la suprema dignidad que se le otorgó, o sea, esa humillación que fue extrema, como lo relata, ahora vamos a leer ese pasaje, Pablo en su carta a los Filipenses, le sigue esa exaltación extremadamente gloriosa, ¿no? A la que Dios el Padre concede a Cristo, declarándolo Señor y Cristo. Fíjense, es un pasaje que es digno de ser tenido en cuenta. Allí en Filipenses capítulo 2, hablando de este hecho, el apóstol Pablo, allí en el versículo 6, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual, ¿no? Jesús, aunque existía desde siempre, eternamente, ¿no? En forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo de que agarrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, lo hizo voluntariamente en respuesta a ese diseño divino, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
hasta lo sumo es lo más alto que pueda ser, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No, hermanos? Si bien aquellos que somos cristianos estamos familiarizados con este pasaje, no deja, ¿no?, de admirarnos, de llevarnos a un concepto alto de la obra de nuestro Señor Jesús que resulta en admiración, ¿no? Y es esta realidad, hermanos, la que Lucas está describiendo, analizando los hechos tal y como fueron sucediendo, ¿no? Lucas ve la manera como esa tierna y humilde humanidad representada en Jesús, luego de vivir agradando a Dios de manera admirable y llevando a cabo a la perfección cada uno de los propósitos que le trajeron a este mundo, ahora ese mismo Jesús, ¿sí?, que se había hecho hombre, se había hecho siervo, despojándose a sí mismo, como hemos leído, ahora es recibido arriba en el cielo con todos los honores conferidos por su Padre, con su humanidad ahora ya glorificada en todos los sentidos, ¿no? Fíjense, cuando a otro evangelista, en este caso el apóstol Juan, se le permite ver esta humanidad ya glorificada, ¿no? A Juan se le permitió, Dios le corrió el velo y le permitió ver al Cristo glorificado, luego de cumplir su obra y luego de establecerse allí a la derecha de Dios. Es tal la magnificencia del glorificado y entronado, podemos decir, Jesús, que Juan se desploma a sus pies, ¿no?, y escucha de los mismos labios del Cristo ya exaltado las siguientes palabras. En Apocalipsis 1:17, no temas, le dice, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Y nadie, hermanos, como Juan estaba calificado para demarcar esta transición de la que habla Lucas. Juan no solo había visto a Jesús durante su ministerio terrenal, como muchos otros lo hicieron, ¿no?, revestido con su humilde y tierna humanidad, sino que también Juan compartió momentos íntimos con él, tenía una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Él observó cada detalle de la vida de Jesús, absorbió sus enseñanzas de manera directa, e incluso Juan tuvo el privilegio de sentir los latidos del corazón humano de Jesús cada vez que él se recostaba cariñosamente sobre su pecho, como sabemos que lo hacía, por medio de las Escrituras sabemos esto. Pero Juan, cuando ahora lo ve glorificado, lo ve ya en los cielos ascendido, como dice Lucas, ya conferidos todos los honores de parte de Dios el Padre, Juan no puede resistir esa magnificencia y cae como muerto a sus pies. Pero esa magnífica presencia para nada habían cambiado la infinita bondad y misericordia que ese Jesús ya glorificado mostró durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. El Cristo glorificado extiende su mano derecha sobre Juan y se revela a sí mismo como el eterno Dios, el gran yo soy, el que es y siempre será, el que estuvo muerto pero vive eternamente y quien tiene toda la autoridad, como hemos leído que se le dice a Juan. Es digno también de destacar que cuando Lucas habla de esta traslación, ¿no?, de esto de la humanidad de nuestro Señor hacia su glorificación, desde la tierra a los cielos, no lo hace desde una perspectiva terrena. Su expresión, fíjense, prestemos atención, la expresión de Lucas no es hasta el día que Jesús partió de la tierra y se fue al cielo. No es esa su expresión, sino que su expresión es como que cambia la perspectiva, es
como Lucas lo relata desde una perspectiva celestial. Lucas dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. En el mismo sentido, Lucas también recoge las palabras de Pedro, quien, refiriéndose al mismo hecho, les dice a los 120 hermanos que se habían reunido allí en Jerusalén, les dice, hablando de este mismo hecho, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba en el cielo. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es el cambio de perspectiva? Ellos no hablan desde una perspectiva terrena, no desde la perspectiva de que ellos con sus ojos lo vieron partir y fue de los cielos, de la tierra hacia los cielos, sino que hablan desde una perspectiva al revés, celestial, de que fue recibido en los cielos, no como después, obviamente después de haber consumado su obra. Pero esta particularidad no es solamente de Lucas, no es exclusivo de él. En realidad, quienes escribieron el Nuevo Testamento tocante a este tema de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir de esta manera, desde la perspectiva celestial. Marcos también lo hace. Él nos dice en Marcos capítulo 16, ya terminando su libro, entonces el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso dice Marcos. Y Pablo, cuando explica, escribiendo a Timoteo, el misterio de la piedad, como le llama él, le dice, él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, ¿se acuerdan de ese pasaje? 1 Timoteo 3:16, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y ¿qué más? Recibido arriba en gloria, nuevamente la perspectiva celestial. Y esto, amigos, y esto, hermanos, sin duda, tiene lógica, no es casual. La morada del Trino Dios, su habitación es, como dice Isaías, y vimos también este pasaje la semana pasada, es la eternidad, ¿no? Lo alto y lo santo, es allí donde tiene su residencia el alto y sublime, ¿no? Y es desde esas moradas eternas, desde esas glorias magníficas, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de allí Él descendió a esta tierra para llevar a cabo la obra de la redención. Y una vez realizada esa obra, luego de su triunfante resurrección, es lógico, ¿no?, que después de haber cumplido con todo lo que se le encomendó, es lógico que sea exaltado también hasta lo sumo, como hemos leído en Filipenses, y sea recibido en esas moradas que son suyas, y sea recibido de una manera colosal, tremenda, triunfante y victorioso. Las Escrituras dan testimonio de esto. El salmista describe proféticamente ese momento del regreso triunfal de Cristo a su gloria. Lo hace con las siguientes palabras. Busquen allí en Salmo 24. Fíjense, el salmista está hablando aquí proféticamente y él dice lo siguiente. Está hablando de este momento. Dice, alcen, oh puertas, sus cabezas. Imagínense, hermanos, esta secuencia, ¿no? Nuestro Señor cumplió su obra, fue crucificado, resucitó al tercer día, estuvo con los suyos, como hemos leído en la primera parte de Hechos de los Apóstoles, como 40 días, luego es levantado, ¿no? Una nube lo recibe y sigue esta secuencia. Es como que el salmista nos está mostrando lo que sucede detrás de esa nube que escondió de los ojos de los suyos a nuestro Señor Jesucristo. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Álcense, puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria.
La referencia mesiánica del salmista, hermanos, es inconfundible. El único que no consideró el ser igual a Dios, como hemos leído, no como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, fue el Santo Hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo, fue Él quien en respuesta a ese plan, a ese diseño divino, dejó esa habitación de gloria. ¿Para qué? Para descender a este mundo tomando forma de siervo. En ese momento, las puertas eternas se alzaron para contemplar con asombro tamaña condescendencia. Las puertas se abrieron para ver salir al alto y sublime en la persona de Cristo y descender a esta tierra llena de pecado. Tremendo hecho. Pero ahora esas puertas eternas vuelven a abrirse, pero esta vez para recibir a Cristo. Y lo que Lucas no puede contarnos porque no encontró ningún testigo ocular que pueda darle esa información, nos lo cuenta el salmista, como hemos leído en el Salmo 24. Lucas se limita a decirnos, fue recibido arriba en el cielo. Es el último registro de ese acontecimiento, ¿no? Desde la perspectiva terrena, es una nube recibiendo al Redentor y ocultándolo de los ojos de ellos, ¿no? Hechos 1:9 nos da testimonio de eso. Lo que sucedió más allá de esa nube nos lo cuenta el salmista. Las puertas eternas se abren nuevamente y los vítores y honores son indescriptibles. El Rey de la Gloria estaba regresando triunfante y victorioso. El imperio de la muerte, cuyo emperador es el mismo diablo, así había sido puesto de rodillas y derrotado. Como lo dice el escritor a los Hebreos, el Rey de la Gloria entraba triunfante, traspasando las puertas eternas, trayendo en su cuerpo humano las huellas de esa batalla librada en el Calvario. ¿No? Ya los escogidos, los hijos que Dios le dio a Cristo, habían sido completamente liberados de la esclavitud de pecado y muerte a la que estaban sometidos. Hermanos, la tarea estaba cumplida. El Rey de la Gloria era recibido con todos los honores. El poderoso en batalla, como dice el salmista, era recibido arriba en el cielo, ¿no? Tal como Lucas nos está diciendo. Fíjense cómo armonizan las escrituras en esa sinfonía sin igual que nos dejan completamente admirados, ¿no? Y es así, de esta manera, que Lucas quiere introducirnos en su segundo libro. De esta manera majestuosa Lucas nos introduce en su segundo libro, mostrándonos la grandeza de la obra de Cristo, la grandeza del sacrificio de Cristo, lo determinante que representa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que culmina, dice Lucas, con su recibimiento arriba en gloria, ¿no? Para así inculcarnos a nosotros sus redimidos, el gran significado que tiene para Dios la Iglesia de Cristo, aquella que se compró con ese sacrificio, porque Cristo vino precisamente para eso, ¿sí? Para él, como dijo, ¿verdad?, aquel ángel que se le apareció a José cuando iba a producirse la venida en carne a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Según registra Mateo, él venía a este mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Había un pueblo escogido que estaban anotados, cuyos nombres estaban anotados en el libro de la vida, que el Hijo del Hombre tenía que rescatar, liberar de sus pecados. Y su obra consumada, y con su obra consumada ya ese pueblo estaba por caminar en este mundo, y ese pueblo no es otro que la Iglesia, la gloriosa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es por tal razón que ahora Lucas va a remarcar la importancia de las últimas instrucciones dadas por el Señor a sus apóstoles, ¿no? Antes de partir hacia su gloria, nuestro Señor dejó instrucciones precisas.
Lucas continúa diciendo, según leemos allí textualmente en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y aquí, hermanos, amigos, debemos ser precisos. Las instrucciones a las que Lucas se está refiriendo puntualmente con esta expresión son las últimas, aquellas que se encuadran dentro del lapso que va desde su resurrección hasta el momento de su regreso a su gloria. ¿No? Hay un periodo de días que están perfectamente delimitados, lapso que según el mismo Lucas revela fue de 40 días, según vemos en el versículo 3. ¿No? Si bien durante la segunda parte del ministerio terrenal de nuestro Señor, más precisamente desde que Él escogió a los 12 de entre muchos discípulos, Él escoge a 12, nuestro Señor les había instruido sobre diversos temas. Todas esas enseñanzas estaban enfocadas en la preparación de los 12, en fortalecer esa fe que todavía era débil, en inculcarle principios que tenían que ver con la humildad, con el amor fraternal entre ellos y otros principios más que sin duda fueron determinantes y útiles, de los cuales incluso algunos de los apóstoles van a desarrollar en los escritos inspirados. Tenemos las cartas de Pedro, tenemos las cartas de Juan. No obstante, todas estas enseñanzas no eran a las que puntualmente se está refiriendo Lucas con esta expresión, ¿no? Las instrucciones a las que Lucas se está refiriendo son aquellas que puntual y personalmente fueron dadas por nuestro Señor a sus apóstoles una vez que Él ya resucitó de entre los muertos. Recordemos que durante ese lapso de 40 días que va desde su resurrección hasta el momento que Él parte a su gloria, el Señor estuvo con ellos en varias ocasiones. 2 de ellas se efectúan en el primer día de la semana. En la primera estaba ausente uno de ellos, recuerdan, ¿verdad? Tomás. En la segunda, el siguiente primer día de la semana, 7 días después, Tomás estaba ya presente. Otra ocasión se registra a orillas del mar de Tiberias, y se descuenta que hubo otras varias más que no están registradas en los evangelios, por lo expresado precisamente por Lucas en el versículo 3. ¿Sí? Y las instrucciones dadas a los apóstoles en este periodo señalado tienen que ver con un tema puntual, tienen que ver con el reino de Dios y más específicamente con la extensión de este reino, con la propagación del Evangelio, hermanos, y la consecuente formación de la Iglesia. Algunas de estas instrucciones son recogidas por los evangelistas sinópticos que lo presentan de la siguiente manera. Fíjense, lo voy a leer Mateo, los últimos capítulos de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 28, por ejemplo. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Mateo allí? Recuerden, estamos viendo esas instrucciones que Jesús dio a los suyos momentos antes de partir a su gloria. Acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, les dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos, ¿qué nos dice? Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados
a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes, les dijo el Señor a los suyos, son testigos de estas cosas. Clarito, ¿verdad? Resulta obvio que estas instrucciones se enmarcan dentro del grupo de los apóstoles, los 11, ¿sí? Entre el tiempo de la resurrección y su ascensión. Judas ya no era más contado con ellas, con los apóstoles. Luego son 12 con el nombramiento de Matías, como también lo analizaremos oportunamente. A estos 11, nuestro Señor los enviaba de la misma manera como Él había sido enviado por su Padre. Y esto lo hace nuestro Señor Jesucristo con un grado de formalidad, ¿verdad?, tremenda, ¿sí? Otra de las cuestiones a tener en cuenta en esta expresión de Lucas se desprende de la misma frase. Allí en el versículo 2 dice: después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y ya, hermanos, desde el mismo inicio de este segundo relato, Lucas nos pone de cara ante ¿quién? Ante la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ya va a tener, ¿verdad?, una actividad determinante en medio de la Iglesia. Estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo. Ya Lucas de entrada nos pone de cara ante esta manifestación maravillosa, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y aquí la construcción de esta frase, por el Espíritu Santo, en la construcción gramatical del original griego, da lugar a una doble aplicación. Puede referirse, tal como presenta la versión de la Nueva Biblia de las Américas que estamos leyendo, a la acción del Espíritu Santo en las últimas instrucciones o mandatos que nuestro Señor dejara a los suyos, a sus apóstoles, ¿no? Antes, como dijimos, de ser recibido arriba en el cielo. O también puede referirse a la acción del Espíritu Santo en la elección que nuestro Señor hizo de los 12. Ambas interpretaciones, hermanos, son aceptadas en la construcción gramatical de la frase desde su original. Bien podría leerse esta expresión de Lucas sin hacer ninguna violencia contra la construcción gramatical de la frase original de la siguiente manera: después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que por medio del mismo Espíritu había escogido. Allí sería una interpretación correcta del original griego. Y con respecto a la primera alternativa, ya nuestro Señor, en los momentos previos a ser entregado para ser condenado y luego crucificado en aquel aposento alto, cuando estaba en intimidad con sus apóstoles, les habla de esa relación tan particular de la acción del Espíritu Santo con los mandamientos o instrucciones de nuestro Señor. Juan 14, por ejemplo, en el versículo 24, el Señor les dijo a los suyos: el que no ama, no guarda mis palabras. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Y la palabra que ustedes oyen no es mía, les dijo el Señor, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho a usted, estando con ustedes. Después les dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿No? Es notable. Es en verdad notable. En esta expresión de Juan, fíjense, la intervención del Trino Dios en los mandamientos o instrucciones dejados por nuestro Señor a los suyos es clara. Notemos que cada palabra pronunciada por nuestro Señor, Él no las consideraba suyas, sino del Padre que le envió, ¿no? Una de las tareas fundamentales de Dios el Hijo era transmitir con fidelidad las palabras de Dios el Padre, cosa que nuestro Señor llevó a la práctica con absoluta perfección. Y la intervención del Espíritu Santo en relación a estas palabras o instrucciones dejadas personalmente por Dios el Hijo
en el caso puntual relatado tanto por Lucas como por Juan a los apóstoles que había escogido, era que cada una de ellas, que cada palabra permaneciese fresco en el corazón y la memoria de ellos, y les enseñe a aplicar cada instrucción en la circunstancia precisa. Esa era una obra del Espíritu Santo. Eso haría el Espíritu Santo en los apóstoles. Es para cumplir esa tarea que Dios el Padre ahora envía al Espíritu Santo en nombre de Dios el Hijo a establecerse en medio de la Iglesia, ¿no? De ahí, hermanos, la afirmación de nuestro Señor con respecto al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta notable afirmación, hermanos, indica que para cada situación que habría de vivir la Iglesia, había una instrucción del Señor. Y la obra del Espíritu Santo se habría de enfocar entonces en recordar cada instrucción a los suyos y aplicarla adecuadamente a la situación requerida. Y esta metodología, para llamarlo de alguna manera, es la que debe acompañar siempre a la Iglesia de Cristo mientras esta Iglesia peregrine por el mundo, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí para que mastiquemos estas verdades, para que las hagamos nuestras. Y consideremos, hermanos, cuán importante es la Iglesia. Cuán importante debe ser la Iglesia para cada redimido. Es aquella por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y entregó su vida por ella, como dice el apóstol Pablo escribiendo su carta a los Efesios, ¿no? Y pertenecer a la Iglesia de Cristo, ser parte de ella, ser incluida dentro de este cuerpo que es la Iglesia, hermanos, representa el más grande privilegio que como sus seres humanos podamos aspirar. Representa nada más y nada menos que pertenecer al reino de Dios, estar dentro de ese círculo, ¿verdad?, de sus escogidos, a los que Él separó desde antes de la fundación del mundo para que sean sus hijos, para que sean su familia, para que sean su pueblo. ¿Te das cuenta, hermano, cuán privilegiado eres de pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo, aquella que está compuesta por los genuinos redimidos? Esto también debe llevar a la consideración de aquellos amigos los cuales nos están escuchando y quienes todavía no han accedido a esta salvación que Dios ofrece a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que el no pertenecer a la Iglesia de Cristo, como dijimos el sábado pasado, representa lisa y llanamente condenación. Si no eres parte de la Iglesia de Cristo, no eres hijo de Dios. Si tus intereses no tienen que ver con los intereses del reino de Dios, si tu vida no está siendo guiada por las instrucciones dejadas por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo, si los principios de tu vida no responden a esos propósitos, no eres un hijo de Dios. Y debes clamar a Dios, reconocerte pecador, acudir a la cruz de Cristo, porque únicamente aquella obra que nuestro Señor vino a realizar en la cruz del Calvario puede obrar ese hecho tan portentoso que significa cambiar tu naturaleza, cambiar tu esencia. Eres el que puede tomar tu corazón corroído por el pecado, endurecido, y darte un nuevo corazón y hacerte parte de la familia de Dios. Nosotros, por nuestro lado, oramos para que el Señor, a través de su Espíritu, haga esa obra en tu corazón. Y aquellos que somos hijos de Dios, hermanos, no perdamos nunca de vista el gran privilegio que representa ser hechos hijos de Dios. Mirad, decía el apóstol Juan, cuán grande amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados
hijos de Dios. Que estos pensamientos nos acompañen y nos estaremos encontrando la semana que viene nuevamente para continuar con este estudio. Esposa para serla, del cielo descendió, Él la compró con sangre cuando en la cruz murió. Bien, estimados amigos, estimados oyentes, hermanos, amigos, una vez más, gracias al Señor, hemos tenido el privilegio, el placer, el gusto de estar con ustedes, acompañándolos en esta hora, la cual hemos dado en llamar tiempo de gracia, día de salvación. Nos resta invitarles a nuestras actividades que tenemos como iglesia, ¿sí? Los días domingos, como usted sabe, tenemos nuestras reuniones congregacionales a las cuales están
invitados, tanto aquí en la ciudad de La Consulta, para lo cual nos puede llamar, como también allí en Maipú, ¿sí? También allí nos reunimos y también se expone la palabra del Señor. ¿Sí? Si quiere asistir puede contactarse con nosotros al 2622 68 47 45 y allí estaremos indicándoles la manera como poder hacerlo. Serán recibidos obviamente de la mejor manera, y le queremos también aclarar algo que es muy importante, que nuestro único propósito, estimado amigo que nos escuchas, es exponer la palabra de Dios, es acercarles el bendito mensaje del Evangelio. Nosotros no estamos interesados en su dinero. En nuestras reuniones congregacionales no levantamos ofrendas, no lo vamos a inducir a que usted se desprenda de ningún dinero. Solamente nuestro propósito es entregarles el bendito mensaje del Evangelio. Dicho esto, nos despedimos y nos estaremos encontrando aquí en Radio Gracia y Verdad con nuestro programa Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. En los peligros y aflicción. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.